Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase que lleva por nombre Cultura Cívica. Durante el presente video estaríamos analizando el tema que lleva por nombre Marco Normativo de la Justicia Cívica, es decir, vamos a analizar a partir de este momento los ordenamientos que resultan aplicables a todos los procedimientos en materia de justicia cívica, partiendo desde luego del marco constitucional, y para ello pues, es importante precisar que la justicia cívica encuentra su sustento constitucional en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo cuarto, quinto, sexto y noveno, así como 73, fracción 29, letra Z de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los cuales de una interpretación armónica y sistemática de los mismos se desprende que compete a la autoridad administrativa la aplicación de las sanciones por las infracciones a los reglamentos gubernativos de policía y buen gobierno, y que dichas sanciones únicamente consistirán en multa, arresto hasta por 36 horas o trabajo en favor de la comunidad. Pero si el infractor no pagare la multa que en su caso se le hubiese impuesto, se permutará su arresto correspondiente, que en ningún caso excederá de 36 horas. Para el caso de que el infractor fuere jornalero, obrero, trabajador, pues no podrá ser sancionado con una multa mayor al importe de su jornal o de un día de salario. Tratándose de trabajadores no asalariados, no podrá exceder del equivalente a un día de su ingreso. Desde luego, ya en este caso, las normas secundarias, que con este caso pudiera ser la Ley de Cultura Cívica, el reglamento, los reglamentos gubernativos y los bandos municipales, pues establecerán de manera precisa cuáles son los requisitos que en su momento debe cubrir el infractor para que se le apliquen los beneficios que establece el artículo 21 constitucional. Ahora bien, es importante precisar que la seguridad pública es una función a cargo del Estado, y en este caso recae sobre la Federación, las entidades federativas, por supuesto la Ciudad de México y los municipios, y su finalidad es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo que establece la propia Constitución Federal y las leyes que se expidan a la materia. Bajo la anterior circunstancia es importante precisar que la seguridad pública no solamente comprende la prevención y la investigación y en su caso persecución del delito, sino la prevención y aplicación de las sanciones por las infracciones administrativas, esto en términos de lo que establezcan las leyes respectivas que en su caso emitan los municipios a través de los bandos municipales. Y en el caso de la Ciudad de México, hasta antes de la reforma constitucional al artículo 122, hay que recordar que esta facultad recaía sobre la ahora desaparecida Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por lo que hoy el Congreso de la Ciudad de México bajo ninguna circunstancia puede legislar en materia de justicia cívica, pues como lo vamos a ver más adelante, dicha facultad a partir de la reforma al 122 constitucional y una reforma que sufrió el artículo 73, donde se implementó a la fracción 29 en la letra Z. Hoy dicha atribución es una facultad exclusiva a cargo del Congreso de la Unión. Ahora bien, esta cuestión de que la seguridad pública actualmente no solamente comprenda lo relativo a la prevención, investigación y persecución del delito, tiene su sentido en que
las infracciones administrativas pues forman parte de lo que conocemos como el derecho administrativo sancionador, el cual posee como objetivo garantizar a la colectividad en general el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando desde luego el poder de la policía para lograr los objetivos trazados en ellas. En ese orden de ideas, y tal y como lo ha dicho la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las infracciones administrativas y por ende las infracciones cívicas, así como sus respectivas sanciones, guardan una similitud fundamental con los delitos y sus respectivas penas, toda vez que ambas tienen un lugar como reacción frente a lo antijurídico, es decir, los actos contrarios a derecho, y en uno u otro caso supone que la conducta humana es en su caso ordenada o prohibida por una ley penal o una ley administrativa según sea el caso, y en consecuencia tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida esta como la facultad que tiene el Estado para imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de los delitos, pero también la imposición de las sanciones administrativas por las infracciones a las leyes y reglamentos de policía y buen gobierno. Por otra parte, es importante comentar que si bien es cierto en la acción de inconstitucionalidad 10/2014 y su acumulada 11/2014 hubo un pronunciamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la inconstitucionalidad de diversos preceptos del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como quedó dicho dentro de dicho pronunciamiento que se descartaba a las inspecciones con motivo de la comisión de faltas administrativas. Pues también es cierto que también es cierto que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido de manera recurrente que los principios garantistas del derecho penal resultan extensivos a las infracciones administrativas, siendo por ejemplo la presunción de inocencia uno de los principios básicos y fundamentales que resultan aplicables a las faltas administrativas. Consecuentemente, en la detención y en la inspección de personas y objetos en materia administrativa, pues la misma debe estar justificada para los casos de flagrancia o sospecha fundada sobre la comisión de una falta administrativa, pues al menos así se desprende de lo dispuesto por los artículos 48, 64 y 65 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, mismos que analizaremos de manera particular al analizar el procedimiento por detención flagrante. Ahora bien, por último hay que recordar que los artículos sexto, fracción primera, séptimo fracción segunda, novena fracción primera de la Ley de la Guardia Nacional establecen que la Guardia Nacional, valga la redundancia, tiene la obligación de prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas a fin de salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio, garantizar y mantener, y establecer el orden y la paz social, así como poner a disposición de las autoridades competentes sin demora a personas y bienes en los casos que por motivo de sus funciones practique alguna detención o lleve a cabo el aseguramiento de bienes, observando en todo momento el cumplimiento de los plazos establecidos en las disposiciones constitucionales y legales aplicables al caso concreto, por lo que en la práctica ya se puede dar que tratándose de infracciones a los reglamentos de policía y buen gobierno, la
famosa Guardia Nacional pueda realizar una detención derivada de la comisión de una falta administrativa y por ende hagan la presentación material del presunto infractor ante el juez cívico de la Ciudad de México. Pues hay que recordar que hasta antes de la publicación de la famosa ley de la Guardia Nacional, la entonces Policía Federal y su antecesora, la Policía Federal Preventiva, no tenían facultades para realizar detenciones en materia de justicia cívica. Sin embargo, de las reformas que se han derivado al artículo 21 constitucional y precisamente al párrafo 9, donde se establece que la seguridad pública es una obligación a cargo de la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios, pues de ahí se desprende esta cuestión de la publicación de la ley de la Guardia Nacional y donde se elimina, a diferencia de lo que era la ley de la Policía Federal Preventiva y posteriormente la ley de la Policía Federal, esta cuestión de que solamente podían hacer detenciones por faltas que atentaban contra la Federación. Actualmente los preceptos que mencionamos únicamente hacen referencia a que son fines de la Guardia Nacional. Por ejemplo, me dice la fracción el artículo 6, fracción primera, nos dice: son fines de la Guardia Nacional salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar sus libertades. Luego nos dice el artículo 7 en su fracción segunda: para materializar sus fines, la Guardia Nacional deberá prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas, es decir, es en lato sensu, en ningún momento está limitando las atribuciones de la policía, en este caso ya de la Guardia Nacional, con relación a la comisión de faltas administrativas del orden común. Entonces, en este sentido, de una interpretación de los preceptos antes mencionados, se desprende entonces que la Guardia Nacional podrá realizar detenciones en materia de justicia cívica. Esto se robustece por lo dispuesto en el artículo 9, fracción primera del mismo ordenamiento, que dice: la Guardia Nacional tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes. Fracción primera: prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determine la legislación aplicable. Ahora, aquí lo interesante es cómo va a reaccionar el juez cívico al momento de recibir una presentación por parte de la Guardia Nacional. Habría que preguntarle a los compañeros que están allá en la trinchera si han recibido alguna presentación por parte de la famosa Guardia Nacional y cómo es que han determinado si la detención es legal o no, y si en su caso acordaron la sujeción a procedimiento administrativo y la retención legal del presunto infractor, o si la declararon improcedente. Pero bueno, eso estaría interesante ver cómo se está llevando en la práctica. Ahora bien, por cuanto hace a lo que dispone el artículo 73, fracción 21, letra Z de la Constitución Federal, de dicho dispositivo constitucional se desprende, como lo habíamos comentado, que actualmente es facultad exclusiva del Congreso de la Unión normar en materia de justicia cívica e itinerante, por lo que desde mi muy particular punto de vista la ley de cultura cívica de la Ciudad de México, expedida por el actual Congreso de la Ciudad de México y que fue publicada en la Gaceta Oficial de dicha entidad el 7 de junio de 2019, es una norma completamente inconstitucional, ya que transgrede el principio de reserva de ley consagrado en favor del Congreso de la Unión para legislar en forma exclusiva en materia de justicia cívica e itinerante. Asimismo, hay que recordar que el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica itinerante y registros civiles, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero
de 2017, en sus artículos 2 y 7 transitorios se dispuso expresamente que en un plazo que no debía exceder de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de dicho decreto, el Congreso de la Unión tenía que haber expedido las leyes generales a que se refieren las fracciones 29A, 29R, 29Y y por supuesto 29Z, que es lo relativo a la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante. Y se dispuso también que la Ley General en materia de justicia cívica itinerante, a que se refiere el artículo 73, fracción 29, letra Z, debería considerar al menos los siguientes, los principios a los que debería sujetarse las autoridades para que la justicia cívica itinerante sea accesible y disponible a los ciudadanos, así como las bases para la organización y funcionamiento de la justicia cívica en las entidades federativas, los mecanismos de acceso a la justicia cívica itinerante y la obligación de las autoridades de cumplir con los principios previstos en dicha ley. Asimismo, se estableció que las legislaturas de las entidades federativas proveerán de los recursos necesarios para cumplir con lo dispuesto en dicho artículo transitorio. Bajo la anterior tesitura, en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, de la que ya hicimos referencia, para su servidor es inconstitucional por las razones ya antes expuestas, ya que la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante debería haberse expedido por el Congreso de la Unión dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2017, situación que hasta el momento no ha ocurrido, por lo que ante la inconstitucionalidad de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, así como ante la omisión por parte del Congreso de la Unión, pues actualmente resulta procedente promover el juicio de amparo indirecto y al efecto pues resulta aplicable la tesis aislada con número de registro 2017-065 correspondiente a la 10ª época que emana de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que lleva por rubro juicio de amparo indirecto, es procedente contra omisiones legislativas. Así es que aquellos que pretendan impugnar en su caso un acto por parte del juez cívico, pues ya tienen de entrada un elemento que puede ser bastante convincente, como es lo relativo a la inconstitucionalidad de la Ley de Cultura Cívica, entre otros aspectos relativos a la cuestión de la inconvencionalidad de la misma, ya que contiene varios dispositivos que desde luego son violatorios de derechos humanos y que se traducen en actos de imposible reparación, pero que los analizaremos paulatinamente poco a poco en cada una de las siguientes cápsulas. Por el momento estaríamos concluyendo la presente cápsula con esto. Por ende, en el siguiente video estaríamos analizando lo relativo a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y donde abordaremos de manera más precisa las cuestiones de inconstitucionalidad de la misma y por dónde es que en su momento al recurrir al amparo pues pudiéramos lograr el amparo y protección de la justicia federal. Por el momento se despide su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.